Bueno, recién decíamos, Antonio, imagínense lo que será para aquellos hogares donde hay que pagar un alquiler. Y por eso está con nosotros, y ya lo saludamos, Gervasio Muñoz, de la Federación de Inquilinos. Gracias por estar aquí en este mediodía. Sabemos que se ha incluido la ley de alquileres para mañana, con lo cual ustedes tienen para hoy, para el temario del día de hoy, si es que hay sesión, finalmente, si es que hay sesión. Pero siguiendo lo que estábamos contando, ¿no? Donde muchos argentinos, porteños o del interior del país en realidad están viendo cómo llegan a fin de mes y el alquiler que se lleva en muchos casos hasta la mitad del sueldo. Sí, sí, lo que estamos viendo creo que es algo que nunca ha sucedido en Argentina. Primero, la cantidad de ingresos que se destinan solo al pago de alquiler, que están en el orden del 50 o 54% de un ingreso. Después lo que sucede con expensas, con tarifas, es un combo explosivo. Y después cómo pega en diferentes sectores. Los sectores jóvenes, que lo que estamos viendo es que vuelven a la casa de los padres. Los sectores adultos mayores que en el mejor de los casos se van a vivir con los hijos, y en otros casos, y es la mayoría, van a hoteles, pensiones, inquilinatos, en donde la situación es muy pero muy grave y delicada. Y después familias que se empiezan a dividir, que es algo que también estamos empezando a ver. Madres que se van con los hijos a la casa materna y el padre que se va a algún otro lugar. Y en el mejor de los casos se van a lugares mucho más chicos, más alejados. Nosotros hicimos una encuesta hace poco en todo el país y el 30% de los inquilinos de todo el país tuvieron que rescindir el contrato antes de tiempo por no poder seguir pagándolo. A mí me parece que la combinación entre el ajuste, la crisis económica, los aumentos, que los salarios no aumentan como la inflación, pero además la desregulación absoluta del mercado inmobiliario y la falta de control son las condiciones que están generando esto. No, y aparte, digamos, no hay un replanteo de la política económica. Entonces la situación tiende a agravarse. No hay un replanteo de la política salarial. No existe, no hay diálogo en esto. Y es muy difícil. Es muy difícil porque yo creo que están muy convencidos de que tienen que seguir por este camino. Me parece que lo que han venido a hacer es justamente esto, que por eso es tan importante la marcha del día de hoy, por eso es tan importante construir también la unidad de todos los sectores, porque la única forma de contrarrestar las políticas económicas del gobierno es en las calles. Me parece que lo del Congreso hoy también muestra cierta debilidad del gobierno para tratar leyes. Tengamos en cuenta que el año pasado fue el año que menos actividad hubo en el Congreso desde la vuelta de la democracia. Para nosotros es un avance que hoy esté en sesiones la ley de alquileres. También sabemos que una ley de este tipo genera muchísimo rechazo en el gobierno nacional y, por supuesto, en los sectores del mercado inmobiliario, que fueron los que hicieron un lobby absoluto para que esta ley no prospere. Nosotros tenemos cierta esperanza porque en la Cámara de Senadores se está tratando de vuelta la ley, en la Comisión de Legislación General. En diputados no se trata en legislación general porque está a cargo del Lipovetsky, que es del oficialismo, pero el ingreso hoy supone que por lo menos algún tipo de debate, si es que se logra quórum, creo que faltaba un diputado o una diputada, si se logra quórum, por lo menos podemos empezar a dar un debate por la ley. También habría un mal de la oposición si no da quórum, porque si tanto la oposición está reclamando basta de tarifazos, basta de esto, y hoy no logran el quórum, habla muy mal de ellos. O sea, habla muy mal de la política en general. Si la política todavía está replanteándose qué va a pasar en octubre o qué hacemos hasta junio, plantéense qué hacemos hasta mayo. Bueno, nosotros lo hemos vivido con la ley. Cuando se plantea, creo, desde lo discursivo la unidad, cuando uno trata de generar acuerdos para que todos apoyen una ley, como es la ley de alquileres, en nuestro caso digo, ahí uno se da cuenta que la unidad no es tal. Pero por eso cuando se dicen peronistas, tienen que escuchar a Perón. Perón decía,
mejor que decir es hacer y mejor que hacer es realizar. Sí, pero bueno, me parece que la crisis política, la crisis de representación tiene que ver con esto también. Me parece que hasta que no haya una fuerte autocrítica de la dirigencia, digo, nosotros ya sabemos qué es Cambiemos. ¿Sí? Sabemos qué proyecto tienen para el país, digo, de empobrecer. Ya lo mostraron. Sí, exacto. Y lo mostraron bastante rápido. Y la verdad que se sabía también que venían a hacer esto. Macri gobernó la ciudad de Buenos Aires un tiempo también, y lo que hizo en la ciudad fue un desastre. Larreta sigue gobernando la ciudad, y lo que está haciendo también es un desastre. Entonces, digo, es un proyecto político que todos conocemos. Lo que me parece que todavía no está muy claro es qué es lo que quiere la oposición, porque a veces no se parece tanto a oposición. Y creo que la crisis de representación, que vos estabas diciendo, ya no se piensa tanto en lo electoral, sino en cómo llegar a fin de mes, no es solo una cuestión económica que suceda eso. Me parece que el descreimiento sobre la clase política tiene sus razones también. Y es muy malo para una sociedad descreer de la clase dirigente, porque la clase dirigente tiene que aprender que tienen que dar un mensaje claro a la sociedad. Es como la comunicación, vos tenés que comunicar un mensaje claro. Si vos estás hablando que te vas a oponer para hacer un gran frente y se pelean entre 4 o 5, y hoy que es un día clave donde se van a tratar temas fundamentales, no se unen. Hay que estar ahí, hay que estar ahí. No se unen, Bueno, es que no hacen. Sí, creo que además del discurso, también es necesario una clase política que viva como piensa también, ¿eh? Me parece que eso en los últimos tiempos se vio mucho en la sociedad, que la sociedad exigió un poco más. Sí, por supuesto que salió mal porque el discurso obviamente de Cambiemos era ese, ¿no? Más ligado a lo moral, ¿no? En lo económico es un desastre, en lo moral también, digo, es uno de los gobiernos más corruptos que tuvo la historia argentina, pero me parece que todos aquellos que tenemos un discurso, una práctica militante, un compromiso con lo social, sí o sí creo que nos están exigiendo que vivamos como pensamos y como decimos. Sí, parece ser como que la clase política siempre está un paso por detrás de lo que la sociedad quiere o hace y termina acomodándose a ese reclamo posteriormente, pero mal, digamos, a destiempo. Bueno, a destiempo. Es simbólico cuando moviliza la CGT, los trabajadores gritándole que pongan la fecha. Por eso. Es simbólico también el movimiento feminista, que pareciera ser que también la clase política... La evolución social en masa es mucho más rápida que la de la clase política, sí, que parece que siempre lo está mirando por televisión y viendo sí, qué pasa y cómo me ubico y cómo me paro. Bueno, evidentemente yo creo que eso tiene que ver con que se han alejado muchísimo de los asuntos más cotidianos y que es difícil encontrar representantes, dirigentes que vivan como aquellos a los que representan. Bueno, ¿no? a ver, perdón, las declaraciones del ministro de Economía en este momento están sumamente alejadas de la realidad. Sí, sí. No era necesario, primero decirlo, pero que vos digas hoy lo peor de la crisis ya pasó en este contexto. Sí, lo que pasa es que me parece mirá cómo te responden, 44,30 el dólar. Sí, creo que igual son discursos diferentes. El oficialismo, el macrismo, tiene que decir eso. Lo tiene que decir porque tiene que sostener este modelo económico y yo creo que la cosa va a ser cada vez peor. Lo que sí me parece es que, por otro lado, se le está pidiendo a la oposición que esté un poco más a la altura de las circunstancias. Y la verdad es que yo creo que hay que democratizar mucho más el debate dentro de la oposición y que hay que dar una discusión mucho más seria acerca de cuáles son las demandas reales. Te pongo un caso muy concreto que tiene que ver un poco más con lo que yo conozco, que tiene que ver con el negocio que es la vivienda. Yo creo que difícilmente se logre una ley de alquileres en Argentina que regule el precio de los alquileres, que blanquee todo el mercado inmobiliario, mientras haya sectores muy grandes de la clase política que se dediquen al negocio inmobiliario. Bien, entonces... Lo mismo pasa en otros sectores. Pasa en muchísimas cuestiones, pasa con el campo, ¿no? Pasa con los servicios públicos. Pasa con los servicios, sí, la realidad es que pasa con todo, sobre todo con este gobierno, ¿no? Entonces, creo que ahí también la sociedad está pidiendo que sean mucho más honestos en los planteos y ojalá
que hoy la oposición muestre estar a la altura de las circunstancias. Vos sabés que de lo que contabas al principio, ¿no? Me quedó algo dando vueltas en la cabeza porque sabíamos que muchos de los jóvenes, si pueden, se vuelven a la casa de los viejos. Los viejos, que es terrible, terminan, si pueden, volviendo a la casa de los hijos o en unas pensiones, pero decías que también hay muchas familias que se están separando. Sí, nosotros lo que estamos viendo hace 1 año y medio es familias que nos vienen a ver, nosotros brindamos asesoramiento legal, familias que nos vienen a ver en donde los dos perdieron el trabajo. Y por supuesto que es una situación muy angustiante. Y ¿sabés también lo que se ve? Que es una situación que se vive como primera vez. Que hay mucha vergüenza. Que cuando nosotros planteamos alguna negociación con el propietario para que los deje algunos meses en esa vivienda sin pagar el alquiler, la respuesta de los inquilinos o de las inquilinas es: yo no quiero estar ahí sin pagar. Dignidad se llama. Exacto. Eso. Y me parece que, bueno, lo que vemos es esto, que la madre termina con los hijos en alguna casa de un familiar y el padre se va a algún otro lugar. Son situaciones muy silenciosas que no se ven, ¿sí? Pero que evidentemente el clima social lo expresa. Digo, cuando uno sale a la calle, yo lo que noto son 2 cosas. Primero, muchísima angustia, y después un clima algo violento, ¿sí? De mucha desesperación y eso me parece que es lo que va generando todo esto. La vivienda en Argentina tiene un trato profundamente injusto porque, a diferencia de la salud y la educación, no hay alternativa. Si no podés pagar la vivienda, no tenés alternativa. Te echan. Te echan, te quedás en la calle. Difícilmente aquel que cae en la calle pueda volver, ¿sí? Al sistema. Es muy difícil encontrar un trabajo. Aquel que vive en hoteles, en pensiones, difícilmente pueda tener condiciones de salud más o menos dignas, ¿sí? Entonces, la cuestión de la vivienda en Argentina es un tema que yo creo central y es un tema profundamente ignorado. Y yo creo que tiene responsables, obviamente, que tienen nombre y apellido. Por supuesto, uno es Duhovne. Pero Duhovne es uno de los grandes empresarios de la construcción en Argentina, ¿sí? Y fue uno de los que hizo lobby para que no salga la ley de alquileres. Y tiene una casa millonaria en un terreno baldío. Declarado como baldío. Como baldío. ¿No? Por eso, la contradicción en el discurso y la política real es tremenda, sí. Es nefasta aparte. A Macri lo está llevando mucho San Pedro, está subiendo en varias zonas de la ciudad de Buenos Aires. No, esperemos que sea pasajera nada más para que se pueda oír el reclamo, para que se visibilice el reclamo, porque es un reclamo popular, un reclamo realmente muy serio, un reclamo por inflación, por falta de empleo, un reclamo por alimentos, porque se declara la emergencia alimentaria. Es un reclamo muy profundo que va mucho más allá de los cortes de tránsito, muchísimo más allá. La profundidad por la vivienda digna, la profundidad del reclamo es enorme. Y como decías, es como que desde hace décadas que este tema no está en la agenda. Creo que en el gobierno anterior la expresidenta Cristina Fernández lanzó un plan hipotecario bastante bueno, pero hoy es imposible porque están los créditos UBA que te matan, van con la inflación. Sí, no solo eso. Yo me acuerdo porque, bueno, estoy en el tema, pero es un dato que no circuló mucho, pero no sé si ustedes se acuerdan que Cristina en un momento intentó desdolarizar las viviendas. Ah, se armó un lío bárbaro. Y se armó... Sí. Fue un escándalo. Me acuerdo que es más, se pregonaba de varios medios diciendo: no vive la realidad argentina. Exacto. Y cuando vos decías, mirá, en Brasil vos vivís en reales. Claro. En Chile vivís en peso chileno, en Paraguay vivís en guaraní, sacá Uruguay y Argentina, el resto del planeta se mueve con la moneda local. Por eso el crédito UBA es una bomba de tiempo. Porque es en dólares. Porque vos tenés una vivienda en dólares, porque tenés además las devaluaciones que tuviste, porque tenés los índices de inflación que tenés ahora, y todo el costo y todo el riesgo lo pone la familia que saca el crédito. El banco no asume ningún tipo de riesgo. Cero riesgo. Trabaja con la plata que pone él. Exacto. Nosotros lo dijimos el primer día que se anunció el crédito UBA. El crédito UBA no solo va a ser trágico para las familias que pidieron el crédito, sino también para la economía nacional, ¿sí? Porque en algún momento
el Estado va a tener que salir a reparar el daño sobre las 140.000 familias. Lo que pasa es que el Estado jamás reparó estos daños, y te cuento el ejemplo de la 1050. Los grandes remates que hubo en la década del 70 por la 1050 dejaron a miles y miles de personas en la calle. 2012 especifican. 2012 especificaron. Se especificaron. Lo de la 1050 es trágico y hay un caso increíble que no se comenta mucho, pero que es el barrio olímpico de la ciudad, que es por crédito UBA también. ¿Que sabes cuántas viviendas hicieron en el barrio olímpico? 1050. Mira qué número. Mira qué número. Es increíble. Todas las constructoras que participaron de la construcción de la Villa Olímpica, Sí. que ahora se otorga a través del crédito UBA, Sí. son constructoras ligadas a la financiación de la campaña de Macri. Y la gente que se le otorgó los departamentos no conoce aún los departamentos que se le otorgaron y ya no pueden seguir pagando la cuota. Ah, bueno. ¿Sí? No, es un sistema, lo del UBA, yo creo que en algún momento va a ser como la 1050, va a ser recordada como la 1050, lamentablemente. Ojalá que no lleguemos a una tragedia. Lo que vos decías, digo, de la vivienda Terrible. durante décadas, Seguro. es realmente injusto en un país como este, que podría tranquilamente tener un plan de vivienda que solo se hace si intervenís la rentabilidad. Mientras tengas una persona con 100 viviendas, difícilmente se pueda. Gracias. Gracias, No, por Gracias, favor. Gervasio. Nos vamos en vivo.